Su madre la entregó para resolver una disputa de tierras con un ranchero que ni siquiera quería una familia. Elisa May estaba de pie en el porche de la cabaña desgastada, con su única bolsa de tela apretada contra el pecho, viendo cómo la carreta de su madre desaparecía entre el polvo. Los nudillos de la niña estaban blancos de apretar la bolsa con tanta fuerza, pero su rostro no mostraba nada. Había aprendido a no llorar donde la gente la viera. El ranchero estaba detrás de ella en la puerta, su sombra cayendo sobre los tablones de madera como una oscura promesa. Thaddeus Blackwood no había dicho una palabra desde que su madre la dejó, sin más que una explicación murmurada sobre saldar deudas y conservar las tierras familiares. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando la espalda de una chica de 16 años que nunca pidió. Elisa May se giró lentamente para mirarlo. Su rostro curtido era duro como una piedra, sus ojos grises fríos como una mañana de invierno. Podía ver el resentimiento allí, claro como el agua. Este hombre no la quería, no quería a nadie. Supongo que querrás comida, dijo finalmente, con la voz áspera tras años hablando principalmente con caballos y ganado. Ella asintió una vez, sin confiar en su voz. Tenía el estómago vacío desde ayer, pero no le rogaría, no le daría la satisfacción de verla débil. Eso se hizo a un lado, señalando con la cabeza hacia el interior de la cabaña. El interior era austero y limpio, pero frío. No había contacto femenino por ninguna parte. Nada de calor, solo las necesidades básicas de un hombre que había renunciado a todo más allá de la supervivencia. Señaló una pequeña habitación fuera del área principal. Eso es tuyo. No toques nada que no sea tuyo. No te interpongas en mi camino. No esperes conversación. Entrecerró los ojos. Y no esperes que me haga pasar por una especie de figura paterna. Tu madre lo dispuso todo. Yo no. Elisa May caminó hacia la habitación y dejó su bolso sobre la estrecha cama. A través de las delgadas paredes, podía oírlo moverse. El sonido de sus botas pesadas en el suelo. Se sentó en el borde de la cama y finalmente se permitió sentir el peso de lo sucedido. Su propia madre la había vendido como ganado, entregándola a un extraño para evitar que el rancho familiar fuera confiscado. Entendía el razonamiento. Sus 3 hermanos menores necesitaban esa tierra para sobrevivir, pero comprender no hacía que el abandono doliera menos. Afuera, oía a Thaddeus cortar leña con golpes violentos y furiosos. Cada golpe resonaba por la cabaña como un disparo. Este hombre claramente resentía su presencia tanto como ella resentía estar allí. Pero mientras Elisa May estaba sentada en esa fría habitación, escuchando el ritmo furioso del hacha, no podía saber que el sonido que oía no era solo ira. Era dolor. Porque Thaddeus Blackwood ya había enterrado a una hija, y lo último que quería era arriesgarse a cuidar de otra niña. Lo que tampoco podía saber era que la carreta de su madre se había detenido justo al otro lado de la colina, y Martha Caldwell lloraba tan fuerte que apenas podía ver el camino. La primera comida se comió en silencio, tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Thaddeus había cocinado frijoles y pan de maíz con la eficiencia de un hombre que llevaba años alimentándose solo. Puso un plato frente a Elisa May sin mirarla y se sentó en el extremo opuesto de la mesa pequeña. Ella comió con cuidado, intentando no hacer ningún sonido que pudiera irritarlo más. La comida era sencilla pero abundante, mejor que lo que había comido en casa en semanas. Su familia había estado pasando apuros desde que su padre murió en un accidente minero hacía 2 años. A mitad de la comida, Thaddeus rompió el silencio. Tu madre me debe $800 más intereses. Dijo que lo pagarías trabajando. Tomó un bocado de pan de maíz y masticó lentamente. Es mucho dinero para una chica que no puede tener más de 16 años. Soy fuerte, dijo Elisa May en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que llegó. Puedo trabajar. La miró y la miró de verdad. Era delgada pero no frágil, con manos callosas que denotaban trabajo duro. Llevaba el pelo oscuro recogido hacia atrás con severidad y sus ojos marrones reflejaban una determinación que,
Le recordó a alguien a quien se había esforzado por olvidar. ¿Sabes cocinar?, preguntó. Sí. ¿Limpiar? Sí. ¿Manejar ganado? He estado ayudando con nuestro ganado desde que tenía 12 años. Thaddeus asintió lentamente. El acuerdo que hizo tu madre. No se trata solo del dinero. Hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Dijo algo sobre mantenerte a salvo. Dijo que había hombres husmeando en las tierras de tu familia que podrían interesarse en una joven sola. El tenedor de Elisa May se detuvo a medio camino de su boca. Había escuchado las conversaciones susurradas entre su madre y los vecinos. Hombres que compraron ranchos en dificultades por nada, a veces tomando más que solo tierras como pago. Hombres que vieron a una viuda desesperada con una hija adolescente como una oportunidad. Entonces, ¿estás diciendo que mi madre no me vendió solo para pagar una deuda?, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Me vendió para salvarme. Estoy diciendo que tu madre tomó una decisión difícil en un mundo que no les da a las mujeres muchas buenas opciones. Tata se apartó de la mesa. No significa que tenga que gustarme. Después de cenar, le mostró la propiedad. El rancho era más grande de lo que esperaba, con buenos pastos y una manada decente de ganado, pero todo allí parecía abandonado, como un hombre viviendo sin un propósito real. Tenía ayuda, dijo mientras pasaban junto a la barraca vacía. No he contratado a nadie en 3 años. He estado arreglándomela sola. ¿Por qué?, preguntó ella. Él se detuvo y se giró para mirarla. Por un instante, su expresión severa se quebró y ella vio algo crudo y doloroso debajo. Porque la última vez que me preocupé por alguien en este rancho, la enterré en esa arboleda de allá. Señaló una pequeña elevación más allá del pasto. Mi hija tenía 17 años. Elisa May sintió que se le cortaba la respiración. Siguió su mirada hasta donde una solitaria cruz de madera era visible entre los árboles. Por eso el arreglo de tu madre es temporal, continuó Thaddeus, con la voz endurecida de nuevo. En cuanto pagues esa deuda, seguirás adelante. No cometeré el error de encariñarme de nuevo. Pero mientras caminaban de vuelta a la casa al anochecer, Elisa May no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el plan de su madre era más complicado de lo que ninguno de los dos entendía. Y mañana descubriría cuanto más complicadas estaban a punto de volverse las cosas. Apenas había salido el sol cuando Elisa May oyó a los jinetes acercarse. Había estado despierta desde antes del amanecer, mirando el techo de en la pequeña habitación, escuchando a Thaddeus moverse por la cocina. El sonido de cascos le revolvía el estómago de miedo. A través de la ventana, vio a 3 hombres a caballo detenerse frente a la cabaña. Vestían ropa cara y se comportaban con la confianza que da el poder sobre los demás. El hombre que iba delante era alto y estaba bien afeitado, con fríos ojos azules que parecían analizar todo lo que veían. Thaddeus salió al porche y Elisa May pudo ver la tensión en sus hombros. Morrison, le dijo al guionista principal. Estás en mi terreno. Solo siendo amable. Blackwood. La voz de Morrison era suave como la seda y el doble de peligrosa. Oí que ayer tuviste una visita. Jovencita, me han dicho. No es asunto tuyo. La sonrisa de Morrison era depredadora. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Eres la chica Caldwell que se suponía que vendría a trabajar para mí. Su madre y yo teníamos un acuerdo para saldar ciertas deudas. A Elisa May se le heló la sangre. Su madre le había hablado de un acuerdo, pero no había sido otra. Se pegó a la pared junto a la ventana. Escuchando. La chica está muerta, es para mí ahora, dijo Thaddeus rotundamente. Legal y vinculante. Tengo los papeles que lo prueban. Los papeles se pueden perder, respondió Morrison. Aquí fuera ocurren accidentes todo el tiempo. Las cabañas se incendian. La gente desaparece. Se inclinó hacia adelante en su silla. Estoy dispuesto a pagarte un precio justo por la chica, más de lo que su madre le reclamara. No está en venta.
Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Elisa May sintió un extraño revolotear en el pecho. Thaddeus la defendía, aunque había dejado claro que no la quería allí. La expresión de Morrison se ensombreció. ¿Seguro que quieres enemistarte por la hija de un cobrador de deudas? Tengo influencia en este territorio. Puedo ponérselo muy difícil a un hombre que intenta trabajar un rancho solo. Sal de mis tierras. Piensa en mi oferta, Blackwood. Volveré mañana por una respuesta. Morrison dio la vuelta a su caballo y sacó a la chica para que pudiera ver lo que compro. Lo único que verán será la punta de mi rifle si vuelven a pisar mi propiedad. Los 3 hombres se marcharon, pero no antes de que Morrison se volviera con una mirada que prometía problemas. Elisa May los vio desaparecer tras la colina, con el corazón latiéndole con fuerza. Oyó a Thaddeus volver a entrar y cerrar la puerta de un portazo. Tras un momento, se armó de valor y salió a la sala principal. Él estaba de pie junto a la ventana, con la mandíbula apretada. Ese hombre, dijo en voz baja, decía la verdad. ¿Verdad? Mi madre también hizo un trato con él. Thaddeus la miró y ella vio algo inesperado en sus ojos. Protección. Tu madre jugó un juego peligroso, dijo. Hiciste promesas a 2 hombres diferentes, esperando que uno te salvara del otro, y ahora estás atrapada en medio. Ahora ambos lo somos. Se apartó de la ventana. Morrison no es de los que se rinden fácilmente. Te desea, y tiene el dinero y las conexiones que pueden causar verdaderos problemas. Elisa May sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pensó que su situación no podía empeorar. Pero ahora se daba cuenta de que no era solo una carga indeseada. Era el premio en un juego mortal que nunca supo que estaba jugando. El resto de la mañana transcurrió en un intenso silencio mientras se dedicaban a las tareas del rancho. Elisa May ayudó a Thaddeus a alimentar al ganado y a reparar una sección de la cerca que se había dañado en las recientes tormentas. Trabajó sin quejarse, a su mismo ritmo a pesar de su complexión más pequeña. Alrededor del mediodía, otro jinete apareció en el horizonte. Esta vez era una mujer que cabalgaba con fuerza y rapidez. Al acercarse, el corazón de Elisa May dio un vuelco al reconocerlo. Mamá. Marta Caldwell detuvo su caballo y desmontó rápidamente. Su rostro estaba rojo y desesperado. Corrió hacia Elisa May y le agarró las manos. Cariño, lo siento mucho. Tenía que volver y te lo advierto. Los ojos de Marta estaban rojos de tanto llorar. Morrison vino a verme esta mañana. Está furioso por el acuerdo que hice con el señor Blackwood. Dio un paso al frente, con expresión sombría. Así que es verdad. Se la prometiste a Morrison primero. Marta asintió con tristeza. Dijo que ejecutaría la hipoteca de nuestro rancho si no lo hacía. Si no se la daba, Elisa May dijo que podría pagar la deuda familiar en su casa. Se le quebró la voz, pero supe a qué tipo de trabajo se refería. Elisa May se sintió mal. Había oído historias sobre la casa de Morrison, sobre las jóvenes que iban a trabajar allí y nunca volvían a ser las mismas después. Así que acudí a ti. Marta siguió mirando a Thaddeus. Conocía tu reputación de hombre honorable. Pensé que si podía traerla aquí primero con los papeles legales. Me usaste, dijo Thaddeus en voz baja. Me convertiste en enemigo del hombre más poderoso del territorio sin decirme en qué me estaba metiendo. Estaba tratando de salvar a mi hija. La angustia en la voz de Marta era real, pero Elisa May sintió que la ira le subía al pecho. Intentaba salvarte, dijo con frialdad. Salva el rancho. Salva a los chicos. Solo fui el precio que pagaste. Marta se estremeció como si la hubieran abofeteado. Elisa May, no lo entiendes. Morrison nos amenazó a todos. Dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que lo perdiéramos todo y que los chicos acabaran en el hospicio. Así que me sacrificaste a mí. Pensé que te estaba protegiendo. El señor Blackwood tiene buena reputación. Pensé que tal vez podrías tener una vida decente aquí. Thaddeus observaba este intercambio con una expresión indescifrable.
Finalmente, habló. ¿Con qué amenazó exactamente Morrison cuando vino a verte esta mañana? El rostro de Marta palideció. Dijo que vendría mañana con el sheriff. Afirma tener documentos que prueban que Elisa May le fue prometida primero. Dice que la llevará por la fuerza si es necesario. El sheriff está en el bolsillo de Morrison, dijo Thaddeus con gravedad. Ha estado años. Elisa May miró a los dos adultos que habían decidido su destino sin consultarla. ¿Y ahora qué? Me entregan a Morrison para ahorrarse más problemas. Si fueran Elisa May, ¿qué harían? ¿Confiar en la madre que los intercambió y podría volver a hacerlo, o creer en el ranchero reacio que ya lo está arriesgando todo para protegerlos? Díganmelo en los comentarios. Necesito saber qué lado eligen. Porque lo que sucedió después pondría a prueba todas sus suposiciones sobre la lealtad, el sacrificio y lo que realmente significa luchar por la familia. Nadie los entregará a nadie, dijo Thaddeus con firmeza. Pero debemos ser inteligentes con esto. Morrison tiene dinero e influencia, pero también tiene debilidades. Marta pareció sorprendida. ¿Van a ayudarla? ¿Aún sabiendo lo que esto podría costarles? Thaddeus guardó silencio un largo momento, con la mirada fija en algo a lo lejos. Cuando habló, su voz estaba cargada de un viejo dolor. No pude salvar a mi propia hija. Tal vez pueda salvar a la de otra persona. Pero mientras los tres estaban allí planeando. En su siguiente movimiento, ninguno de ellos notó la figura que observaba desde la cima, uno de los hombres de Morrison, tomando nota atenta de todo lo que veía. El espía en la cima desapareció tan rápido como había aparecido, pero el daño ya estaba hecho. En una hora, pudieron ver nubes de polvo en el horizonte, más jinetes dirigiéndose hacia ellos. Thaddeus tomó su rifle de encima de la chimenea. Marta, tienes que salir de aquí ahora mismo. Si Morrison te encuentra aquí, sabrá que nos advertiste. No voy a dejar a mi hija otra vez. Lo hará si quieres que tenga alguna posibilidad de salir viva de esto. Su voz era dura pero no cruel. Vuelve con tus hijos. Finge que nunca viniste aquí. Marta parecía desgarrada, pero sabía que él tenía razón. Abrazó a Elisa May con fuerza. Lo siento, cariño, por todo esto. Pensé que estaba tomando la mejor decisión posible. Lo sé, mamá, susurró Elisa May, sorprendiéndose a sí misma. A pesar de todo, comprendía la posición imposible de su madre. Cuida de los niños. Después de que Marta se marchara, Thaddeus se volvió hacia Elisa May. ¿Sabes manejar un rifle? Sí. Bien, porque Morrison viene con más hombres esta vez, y probablemente el sheriff esté con ellos. Le entregó un Winchester. No se lo vamos a poner fácil. Por la ventana, vieron acercarse al menos 6 jinetes. Morrison iba delante, y, efectivamente, el sheriff cabalgaba a su lado. Los otros hombres parecían matones a sueldo, de esos que no hacen preguntas mientras la paga sea buena. Se detuvieron frente a la cabaña, pero esta vez Morrison no desmontó. Blackwood, que salga la chica. Tengo aquí los documentos legales que dicen que me pertenece. Déjame ver esos documentos, respondió Thaddeus. El sheriff, un hombre corpulento de ojos nerviosos, levantó un documento. Todo es legal, Thaddeus. Marta Caldwell firmó un contrato prometiendo el parto de su hija al señor Morrison a cambio de la condonación de la deuda. Ese contrato es 3 días anterior al tuyo. Elisa May sintió un vuelco. Su madre había mentido sobre el plazo. Aunque fuera cierto, gritó Thaddeus. La chica es menor de edad. Cualquier contrato que la involucre necesita la aprobación de un juez. La sonrisa de Morrison era fría. El juez Henderson ya lo había firmado. Todo es correcto y legal. El juez Henderson. Otro hombre en el bolsillo de Morrison. Elisa May se dio cuenta de lo bien que se había planeado todo. Morrison no solo la quería. Se había asegurado de poder llevársela legalmente. La chica viene con nosotros ahora, continuó Morrison con serenidad. O nos la llevamos por la fuerza.
Tú decides. Thaddeus salió al porche. Rifle en mano. No se va a ninguna parte. ¿Seguro que quieres morir por la hija de otro hombre? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Elisa May observó desde la ventana cómo Thaddeus se enfrentaba sola a 6 hombres armados, y sintió algo que nunca antes había experimentado. Alguien dispuesto a sacrificarlo todo por ella, sin pedir nada a cambio. Ya he enterrado a una hija, dijo Thaddeus en voz baja. No permitiré que otra sea destruida por hombres como tú. Fue entonces cuando comenzó el tiroteo. El primer disparo provino de uno de los pistoleros a sueldo de Morrison, que astilló el poste del porche a centímetros de la cabeza de Thaddeus. Se escondió tras un abrevadero mientras volaban más balas. Elisa May se agachó junto a la ventana, con el rifle listo. Pero mientras el tiroteo estallaba alrededor de la cabaña, no podía saber que el último secreto de su madre estaba a punto de cambiarlo todo, y que la verdadera razón por la que Morrison la deseaba con tanta desesperación no tenía nada que ver con las deudas. Las balas destrozaron las ventanas de la cabaña mientras Elisa May se apretaba contra el muro. Thaddeus estaba atrapado tras el abrevadero, devolviendo el fuego cuando podía. Los pistoleros a sueldo se habían desplegado alrededor de la cabaña. «Denos a la chica y esto termina», gritó Morrison por encima del fuego. «Nadie más tiene que morir». Elisa May tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Se levantó y se dirigió a la puerta. «¿Qué estás haciendo?», gritó Thaddeus. «Termina con esto antes de que te maten por mí». Agarró el pomo de la puerta. «Ni se te ocurra». Su voz era feroz, con una emoción que nunca antes había oído. Amor genuino. Lo que sea que Morrison quiera de ti, no se trata de ninguna deuda. Los hombres no contratan a 6 pistoleros para cobrar las tareas domésticas. El tiroteo se detuvo un momento y en el silencio volvieron a oír la voz de Morrison. «Dile la verdad, Blackwood. Dile por qué su madre la envió lejos». Eso se quedó en silencio. «¿Qué verdad? Pregúntale a la chica sobre su verdadero padre. Pregúntale por qué tiene esos ojos verdes cuando sus padres los tienen marrones». Elisa May sintió que el mundo se tambaleaba. Siempre. Se preguntó sobre sus ojos, diferentes a los de todos los demás en su familia. ¿De qué estaba hablando? La risa de Morrison se escuchó por todo el patio. «Tu madre nunca te lo contó, ¿verdad? ¿Sobre el rico ranchero que llegó al pueblo hace 18 años? ¿Sobre el hombre que la dejó embarazada y nunca miró atrás?» La sangre desapareció del rostro de Elisa May. «Eso no es cierto. James Morrison era mi hermano», continuó Morrison. «Murió hace 5 años y dejó toda su fortuna a su único hijo. Un hijo que nunca supo que existía hasta ahora. Que miró fijamente a Elisa May, las piezas encajando. Por eso te quiere. No eres solo la hija de un deudor. Eres una Ice. No quiero su dinero», dijo desesperada. «No importa lo que quieras», gritó Morrison como tu único pariente vivo. «Soy tu tutora legal. Esa fortuna es mía para administrarla hasta que seas mayor de edad. Y planeo administrarla con mucho cuidado». La verdad golpeó a Elisa May como un golpe físico. Su madre no solo la había estado protegiendo de la casa de Morrison. La había estado ocultando de su herencia. Y ahora Morrison planeaba controlar tanto la fortuna de ella como la de su padre. «¿Y qué va a pasar?», gritó Morrison. «Salgan ahora y dejaré que Blackwood viva. Oblíguenme a tomarlos y quemaré este lugar con los 2 dentro». Elisa May miró a Thaddeus, este hombre que había estado dispuesto a morir por ella cuando apenas conocía su nombre. «No puedo dejar que los mate y no puedo dejar que los tome». Thaddeus revisó su rifle. «Tiene que haber otra manera». Fue entonces cuando lo oyeron. Más cascos acercándose rápidamente, pero estos venían de la dirección opuesta, y eran muchos. A través de la ventana rota, Elisa May vio a Marta cabalgando a toda velocidad a la cabeza de un grupo de hombres que reconoció, vecinos de los ranchos de los alrededores. Su madre había hecho más que solo advertirles.
Había conseguido ayuda. Morrison, se escuchó una nueva voz. Era Jeremiah Walls, el más respetado ranchero. Está rodeado. Que se retiren sus hombres. La voz segura de Morrison tembló por primera vez. Esto no es asunto tuyo, Walls. Cuando trae sicarios a nuestro territorio para robar a una joven, se convierte en asunto nuestro, gritó Walls. Sabemos del testamento de tu hermano. Sabemos que has estado intentando controlar esa herencia mediante fraude. La voz nerviosa del sheriff rompió la tensión. Un momento. Todos. Tengo documentos legales. Documentos firmados por un juez corrupto que ya ha sido arrestado por alguaciles federales, respondió Walls. Esta mañana llegó la noticia. El juez Henderson lleva años aceptando sobornos. Eliza May vio cómo el rostro de Morrison cambiaba al ver que sus planes, cuidadosamente trazados, se desmoronaban. Pero un hombre desesperado con sicarios era más peligroso que nunca, y se dio cuenta de que este impas estaba lejos de terminar. El rostro de Morrison se contorsionó de rabia al darse cuenta de que sus maniobras legales habían fracasado. No me importan los alguaciles federales. Esa chica es de mi sangre, y me acompañará por encima de mi cadáver, dijo Thaddeus, saliendo de detrás del abrevadero. Eso se puede arreglar. Morrison levantó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, Eliza May hizo algo que sorprendió a todos. Salió directamente de la cabaña, con las manos a la vista, pero sin arma alguna. ¡Alto!, gritó. Todos, paren. Todas las armas del patio se volvieron hacia ella. Estaba de pie en medio del caos, una chica de 16 años enfrentándose a hombres armados y a una fortuna que nunca pidió. ¿Quieren saber qué pienso de todo esto?, dijo, y su voz se oyó con claridad en el patio. Creo que todos están peleando por algo que nunca fue suyo, para empezar. Morrison la apuntó con su arma. Eres mi sobrina. Eso te convierte en mi responsabilidad. No soy propiedad de nadie. Su voz era firme, más fuerte de lo que nadie esperaba. No es tuya, no es de mi madre para intercambiar, no es de nadie. Se giró para mirar a Morrison directamente. Dices que mi verdadero padre dejó a mi madre embarazada y sola. Luego murió y le dejó una fortuna a un niño que nunca se molestó en encontrar. ¿En qué clase de padre lo convierte eso? En uno rico. Morrison gruñó. Un cobarde. Los ojos de Eliza May brillaron. Y tú eres peor que un cobarde. Eres un buitre que se deshace de sus huesos. Thaddeus la observó con algo parecido al orgullo. Esta chica había encontrado su fuerza en el peor momento posible. Esto es lo que va a pasar. Eliza May continuó. Señor Walls, usted dijo que los alguaciles federales arrestaron al juez. Así es, señorita. Entonces cualquier decisión sobre la herencia de mi padre tendrá que esperar a un tribunal competente. Hasta entonces, me quedo aquí con el señor Blackwood, pagando la deuda de mi familia como lo dispuso mi madre. El rostro de Morrison se puso morado. No puedes decidir eso así como así. Mírame. El enfrentamiento se tensó como un alambre. Los sicarios de Morrison parecían nerviosos, superados en número por los hombres de Walls, y enfrentando una situación que se había vuelto mucho más complicada de lo que habían planeado. Fue entonces cuando el sheriff tomó su decisión. Morrison, creo que es hora de que usted y sus hombres avancen. Esta situación debe resolverse en un tribunal competente. No con armas. Idiota sin carácter. Te poseo. Ya no. El sheriff enfundó su arma. El arresto del juez Henderson cambió mucho. De cosas, incluyendo mis perspectivas de empleo. Morrison miró alrededor del patio, calculando las probabilidades que ya no le favorecían. Sus sicarios ya retrocedían hacia sus caballos, lo suficientemente inteligentes como para reconocer cuando un trabajo se había torcido. Esto no ha terminado, le dijo Morrison a Eliza May. Ese dinero es mío por derecho, y encontraré la manera de conseguirlo. Tal vez, respondió ella. Pero no seré tu clave para conseguirlo.
Mientras Morrison y sus hombres se alejaban, derrotados pero no destruidos, Eliza May sintió algo que nunca antes había experimentado: el poder de defenderse. Pero también sabía que Morrison tenía razón en una cosa: esto no había terminado. Mientras el polvo se asentaba y los vecinos comenzaban a dispersarse, Marta se acercó a su hija con lágrimas en los ojos. Eliza May, debería haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? La voz de Marta era apenas un susurro. Porque estaba avergonzada. Tu padre, James Morrison, era encantador y guapo, y me hizo creer que me amaba. Cuando lo descubrí, estaba embarazada. Él ya se había ido. Ni siquiera sabía tu nombre. Eliza May sintió una extraña mezcla de ira y lástima por su madre. Así que cuando Morrison vino a buscar al heredero de su hermano, entraste en pánico. Sabía qué clase de hombre era. Había oído historias sobre cómo trataba a quienes lo traicionaban. No podía dejar que te pusiera las manos encima. Marta se acercó tímidamente. Entregarte al señor Blackwood era la única manera que se me ocurría de mantenerte a salvo y legal al mismo tiempo. Eso había estado escuchando en silencio. Ahora él dio un paso al frente. La deuda que tu madre me debe es real, pero el acuerdo no tiene por qué ser permanente. Eliza May lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? O sea, ahora tienes opciones. El Tribunal Federal resolverá tu herencia eventualmente. Podrías esperar. Toma tu dinero e irte a donde quieras. Y si no quiero el dinero, Thaddeus guardó silencio un momento. Entonces podrías quedarte aquí como familia, no como un pago de deuda. La palabra familia flotaba en el aire entre ellos. Eliza May pensó en este hombre que había estado dispuesto a morir por ella, que le había mostrado más protección real en 2 días de la que había sentido en años. ¿Y qué hay de tu hija?, preguntó en voz baja. ¿La que enterraste? El dolor se reflejó en su rostro. Sara murió de fiebre hacía 3 años. Su madre murió al dar a luz. Para ella, así que solo éramos los dos. Miró hacia la arboleda donde estaba la lápida. Pensé que si no me importaba nadie más, no podría doler tanto otra vez. Pero duele de todos modos. Eliza May dijo: estar sola también duele. Él asintió lentamente. Sí, duele. Marta observó este intercambio con creciente comprensión. Quieres quedarte con él, ¿verdad? Eliza May miró alrededor del rancho, la robusta cabaña, la buena tierra, la sensación de trabajo honesto y propósito simple. Pero sobre todo, miró a Thaddeus, este hombre brusco que había encontrado espacio en su corazón reservado para una chica no deseada. Si me quiere, no como pago por una deuda, sino como ella luchaba por encontrar la palabra, como hija, Thaddeus terminó en voz baja. Marta comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. Entonces mi elección no fue incorrecta después de todo. Te encontré un buen hogar. Me encontraste un padre, corrigió Eliza May. El primero de verdad que he tenido. 6 meses después, cuando el gobierno federal, cuando el tribunal finalmente resolvió el complicado testamento de James Morrison, Eliza May tomó una decisión sobre la herencia. Donó la mayor parte para fundar un hogar para niños huérfanos, quedándose solo con lo suficiente para pagar las deudas de su madre y asegurar el rancho familiar. Morrison impugnó la decisión, por supuesto, pero para entonces Eliza May ya había sido adoptada legalmente por Thaddeus Blackwood. Ya no era solo una figura manipulable. Era una hija protegida por un padre que había aprendido que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. El día que se firmaron los papeles de adopción, Thaddeus la llevó a visitar la tumba de Sara. Quiero que conozcas a tu hermana, dijo simplemente. Mientras estaban juntos en la arboleda, Eliza May comprendió que la apuesta desesperada de su madre le había dado algo más valioso que cualquier herencia. Le había dado un lugar al que realmente pertenecía. Y en la cabaña esa noche, por primera vez en 3 años, Thaddeus Blackwood se durmió sin el peso aplastante de la soledad en su pecho. Sí, tú. Disfruté la historia,
Considera enviar un super chat para ayudar a difundir más historias como esta. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor, con un giro tan impactante que cambiará tu perspectiva sobre la familia para siempre. Haz clic en el video.